ahorita, pues que participen un poquito para que hagamos un poquito como más dinámica la presentación y no se aburran tanto. Entonces, pues queremos como presentarles un poquito de qué son las políticas en Azure, para qué se usan, para qué son importantes y los diferentes tipos de políticas que tenemos, pues como para que se hagan una idea de qué es lo que está sucediendo detrás de todo ese proceso que les pasa, que no sé si alguna vez han visto esos tipos de errores y les resultan familiares cuando intentan crear algún tipo de recurso que les sale eh, disallowed by policy, les sale un nombre y una política que ustedes son como, ay, ¿qué es esto? O les sale esto también en los errores cuando ven la creación del recurso o bueno, no sé, cuéntenme si les ha sucedido. Sí. Cuando intento desplegar un recurso que no sigue alguna de las políticas que las vulnera, pues el proceso no puede seguir por eso. Al menos en mi caso. Ok, ¿alguien más? Sí, Sí, también también me ha pasa salido. en los casos en los que uno quiere de pronto remover un recurso que ya no necesita y también tiene algún tipo de restricción que no permite. Ok, Fabio, también sí ibas a hablar. Sí, por ejemplo, cuando hay redes, cuando el firewall es público, me ha salido que por políticas no puede estar expuesto Excelente, entonces acá venimos a, públicamente algún recurso. excelente, entonces acá venimos a primero, pues les voy a dar una definición de qué son las políticas y luego, a partir de lo que ustedes me están diciendo, por qué son importantes o por qué es importante para una compañía para la que ustedes trabajen tener pues como las políticas. Entonces, las políticas son unas definiciones de ciertas reglas que aseguran como un cumplimiento, seguridad y governance. El governance se refiere a cuando tenemos estandarizado como nombres o tags o necesitamos que los recursos sean de tal manera para seguir como con los estándares organizacionales y las mejores prácticas pues recomendadas por Azure. Las políticas tienen diferentes scopes, pueden ser a nivel de management group, de subscription, de resource group o pues muchas veces también se hace a nivel particular de los recursos. Bueno, con respecto a lo que ustedes dijeron, ¿por qué consideran que las políticas son usadas? Pues ya sé que acá está el pastel. Pero, por ejemplo, como Fabio nos mencionaba, que cuando tenemos un recurso expuesto, eso viene para la parte de seguridad. Necesitamos que los recursos tengan, no sé, un private endpoint o cualquier cosa que haga que nuestro recurso sea muchísimo más seguro para manejar. ¿Qué otra cosa se les ocurre acá, pues, con el pastel? Resource logs para que no los puedan borrar fácilmente. Bueno, también. ¿Qué otra cosa? Bueno, a nivel de nombre, de los tags que necesitamos que tengan, por ejemplo, tenemos políticas de que los tags tengan el ambiente para que sea como más fácil al final hacer como los reportes. También tenemos importante el cost management, pues siguiendo como el orden de lo que tenemos acá. Que muchas veces, por ejemplo, hay logs que se duplican. Entonces, ponemos que las políticas de logs simplemente se seleccione pues el que necesitamos, porque muchas veces los logs están como duplicados. Entonces, eso es más costo cuando se ingieren esos tipos de logs. Otra cosa para estandarización, como les estaba comentando ahora, que tengamos los nombres, los tags, los grupos, que tengamos todo estandarizado pues como dentro de la organización. Tenemos otra parte que es la remediación automática, que lo que hace esto es que cuando tenemos recursos non-compliant, bueno, se me olvidó explicarles esa partecita, cuando nosotros revisamos los recursos, existen dos categorías, el compliant y el non-compliant. Entonces, el compliant es que está cumpliendo con lo que nosotros exigimos dentro de la póliza, perdón, de la política que establecemos, y el non-compliant es cuando pues no cumple con alguno de los requisitos que le ponemos dentro del arreglo que estipulamos. Entonces, la remediación, ¿qué es lo que hace? Hace que las políticas que están non-compliant sean compliant, es decir, le cambia el parámetro o le cambia la cosa que necesitemos para que sea compliant. Y la otra, pues, es para que tengamos también como como el reporting chart de las políticas que tenemos, de los recursos, perdón, que cumplen y que no cumplen, y pues y que se va a hacer para eso, o sea, que se va a hacer para que todas las políticas sean compliant, que es a lo que pues obviamente apuntamos siempre.
Entonces, tenemos, bueno, esto es importante pues como para que lo sepan así como de manera general, cómo las políticas se agrupan. Entonces, bueno, tenemos assignments e iniciativas. En los assignments definimos como el scope donde va a ser asignada la política, como les estaba mencionando ahorita, ya sea Management Group, Subscription, Resource Group o pues al recurso en particular. Si estoy hablando muy rápido, me avisan que yo sé que es un problema que tengo. Y también las iniciativas es la manera en la que agrupamos las diferentes políticas, ya sea, por ejemplo, que necesitamos unas políticas de seguridad o unas políticas de cost management, entonces vamos agrupando pues las políticas como de acuerdo a cómo las vamos necesitando. Bueno, ahora empezamos, tenemos de manera general 4 tipos de políticas, pues como que sean como importantes de su conocimiento. Obviamente tenemos diferentes más, pero estos son como los efectos de las políticas que más se utilizan. Entonces, el primero, lo único que hace es monitorear, es ver cuántos recursos tenemos que cumplen y cuántos recursos tenemos que no cumplen. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿ustedes qué creen que hace esta política viéndola? Tenemos en el primero, tenemos que especificar qué tipo de recursos necesitamos. Entonces, esto al igual que la ARM template, pues buscamos que los campos pues hagan match. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando van a un recurso y le hunden export template, pues van a ver que hay un file que se llama type y que digamos en este caso es del service bus namespaces. Entonces, ¿quién me dice qué cree que significa esta política? Andrés, que está participativo. Bueno. Que fuerce la versión del TLS a 1.2 para los recursos de tipo namespace. Bueno, no sé. En este caso, el recurso se llama Service Bus Namespaces y, como dijo Edwin, perfecto, necesitamos que la TLS version sea 1.2. Entonces, lo que me está diciendo esta política es, a los recursos que no sean TLS 1.2, me los tire como non-compliant. Entonces, en este caso, lo único que hacemos es monitorear que nuestros recursos funcionen adecuadamente. Al igual que eso, tenemos Deny. Entonces, que es la parte que viene importante para ustedes, que creo que les concierne absolutamente a todos. Cuando ustedes intentan crear un Service Bus con un TLS 1.1, les va a salir denegado por política, en este caso, no sé, Service Bus, rayita TLS. Entonces, ustedes ya saben que la parte que no están cumpliendo es el TLS. Normalmente, utilizamos siempre lo último, lo más seguro, y hay que tener mucho cuidado también porque últimamente se están no sé si se dice así, deprecated muchos recursos, entonces también denegamos para que la gente no siga creando esos recursos porque, no sé, digamos que el otro año dejan de existir. Entonces también esa es como la otra parte de por qué denegamos recursos. En este caso, el deny funciona igual que el audit, pero simplemente le cambiamos acá el efecto que sea deny. Entonces, cuando ustedes necesitan crear algo, pues obviamente no los va a dejar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No. Bueno, excelente. Este efecto se llama modify y lo que hace es que cambia. Antes de que ustedes realicen el despliegue de los recursos, cambia la parte que necesite, que es no compliant a compliant. Entonces, digamos en este caso que vamos tratando, si yo especifico, si tenemos una modify policy para TLS y yo pongo 1.1, cuando creo el recurso me sale en 1.2. Y uno siempre es como, ay, ¿qué pasó? Lo que pasa es que tenemos, digamos, en este caso una modify policy, que lo que hace es que hace que se evita, pues, que se creen recursos non compliant. Muchas veces tenemos estas modify policy y no tenemos el deny, pues porque ya se está arreglando, otras veces simplemente no te deja crearlo. Bueno, eso tenemos el deny y las modify. Bueno, en este caso, pues, que se utilizaba mucho era como para añadir tags. Pues este ejemplo que están viendo acá es para añadir un tag al recurso. Pero pues no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, pero era el ejemplo que encontré. Y esta que para mí es como la más interesante, que se llama la deploy if not exist. Hay casos en los que no podemos crear una deny. Entonces decimos como, bueno, ¿qué hacemos si la gente sigue creando recursos con parámetros que no pueden ser? Entonces lo que hacemos es que se hace un deploy if not exist. El deploy if not exist lo que hace es que hace como una
despliega un nuevo recurso con los parámetros que le especificamos, haciendo el recurso compliant. Entonces, en este caso, ¿y por qué no se puede utilizar, digamos, en cambio de las deny? Muchas veces porque son, ay, esperen, se me perdió el mouse. Porque, digamos, acá tenemos, esto es una parte de la configuración. Es como de la configuración dentro de la configuración. Entonces, muchas veces ese tipo de no sé, ese tipo de arreglo no puede organizarse dentro de un deny, entonces se crea un deploy if not exist. En este caso, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Se hace arriba lo mismo de que hacíamos en las audits, que ponemos como las condiciones en las que se va a aplicar eso. Entonces, por ejemplo, tipo, no sé, bueno, digamos Service Bus, por ejemplo, que no cumpla con esto. Entonces, ahí tienen que estar las características que no cumplen. Y en este bloque ponemos qué es lo que vamos a cambiar del ARM template. Entonces, en este caso tenemos que especificar el tipo, el nombre de la configuración, el API version y qué es la propiedad que vamos a cambiar. En este caso, no sé, el allow lo van a poner en false, pero podemos poner, digamos, minimum TLS version a 1.2. Pues esta no sea, la TLS version no se hace en deploy if not exist porque se puede hacer en deny, pero en caso de que no se pudiera, pues tenemos este deploy if not exist. Acá tenemos, digamos, por ejemplo, unas listas de built-in policies que nos regala Azure, pues que nos da Azure para, que son políticas, varias políticas que ellos tienen de deny, deploy if not exist, modify, pues lo dejé ahí por si de pronto a alguien le interesa como mirar como las políticas que hay. Y, esperen. Ok, y hablando de lo que les estaba diciendo del deploy if not exist, tenemos las remediation task. ¿Qué es lo que hacen? Tú organizas para que se cree la remediation task basado al deploy if not exist que tenemos, es decir, a la configuración que le dimos acá para que sea el nuevo despliegue del recurso que se va a crear. Entonces, en este caso, se sale como digamos, si lo hacemos por consola, sale una ventana que dice Remediation Task, se pone la definición del deploy if not exist que se creó y ya eso aparece como los recursos que están non-compliant. Entonces, te remedia los recursos que aparecen ahí como no satisfactorios. Y tenemos las exceptions que, digamos, no sé, que tuvimos un problema en producción y necesitamos quitar una política que está bloqueando a ciertos desarrolladores o a ciertos DevOps, lo que hacemos es crear unas excepciones. Las excepciones lo que hacen es que, como ven acá, se especifica la política que se desea exceptuar, creo que se dice así, y a qué nivel lo necesitamos, pues como si lo necesitamos al resource group de desarrollo, por ejemplo, entonces ponemos ahí el resource group que necesitamos y lo que pasa es que las políticas de deny pasan derecho, o sea, no tienes políticas de deny, hace que se excluyan esas políticas, entonces pues en realidad puedes como violar esas políticas. Y ya, pues eso es como a manera general como las políticas y cómo funcionan, cómo están adentro, como desarrolladas. Y pues bueno, digamos, no sé quiénes trabajen para Deloitte, nosotros tenemos un correo en donde pues si de pronto tienen algún tipo de bloqueo por políticas o necesitan saber cuál es la política en particular que necesitan saber porque les está bloqueando y no tienen idea, pues como cuáles son las especificaciones que necesitan, pues pueden escribirnos un correo. Ahorita les dejamos el correo en el chat por si alguien en algún momento pues tiene alguna dificultad con eso. Y no sé si de pronto tienen alguna pregunta con respecto a lo que les acabamos de hablar. Pues les acabé. O si de pronto mis compañeros quieren añadir algo. Pues yo sí agregar algo ahí a Lea y es que, bueno, digamos que quería como hacer énfasis en el momento en que se aplican las políticas, por ejemplo, las de deny. Lo que hacen es auditar el estado del recurso, pues el compliant o no compliant del recurso antes de su creación. O sea, por eso es que cuando lo intentan crear, ya sea usando un ARM template, un bicep o por el portal, les va a aparecer el mensaje en el momento de la creación, o sea, no se va a crear el recurso. A diferencia de las modify y las de deploy not exist, que lo que hacen es en el momento de la creación
lo que hacen es volver compliant el recurso. O sea, no se bloquea la creación de ese recurso, sino que se corrige, digámoslo Ujú. así. Quería como agregar eso, que creo que faltaba ahí. Yo tengo una duda cuando ustedes diseñan las policies. ¿Ustedes tienen, digamos, alguna regla a la hora de diseñarlas? Por ejemplo, cuando ustedes van a decir, no, hagamos la deny, en este caso en específico no se debe hacer modify o no se debe hacer audit. ¿Ustedes siguen como algún tipo de reglas para también saber como a qué tipo de recursos y situaciones aplicar tipos de políticas? Pues por lo general, por ejemplo, estas de deploy not exist aplican cuando digamos que es el recurso que se va a validar es como un subrecurso del recurso original. Y por lo general no se encuentra en el template. Entonces, por eso dice la política deploy, despliegue si no existe, ¿cierto? Ujú. O sea, si no existe ese child, entonces ahí es donde se hace la validación. A diferencia de las deny, que por ejemplo en el ARM template tenemos la propiedad y podemos acceder directamente a ella. Igual pasa con las modify. También tenemos acceso a la propiedad, entonces podemos hacer una actualización directa en ese recurso, a esa propiedad. Es más o menos como la base que se tiene para saber cuándo se utiliza una política de negación o de deploy not exist o de modify. Y pues por lo general las de audit. Bueno, creo que faltó ahí una que es la audite si no existe. Creo que te faltó ahí, Aleja. No había Sí, pero tampoco caído en cuenta sí, en sí. eso, pero digamos que está muy relacionado el deploy not exist, ¿cierto? Y lo que hace es auditar el recurso cuando no existe esa propiedad. Pero pues aplica similar a la audit, ¿no? Las de audit solamente validan el estado de compliant o no compliant del recurso. Y complementando ahí un Eh, poquito lo que dijiste, ay, perdón. Dale. Bueno, nosotros siempre hacemos primero la política de audit, o sea, siempre necesitamos saber cómo en qué punto estamos y ya luego hacemos las deny. Por ejemplo, para seguir lo que está diciendo Juan, las deploy if not exist se utilizan cuando no tenemos como child resources. Les doy un ejemplo, cuando tenemos logs, cuando tenemos diagnostic settings o cuando tenemos auditing, que cuando ustedes ven sale por completo un JSON nuevo. Entonces, o sea, no está como ligado específicamente al template como principal, sino que hace parte como de un hijito del recurso. Entonces, si ahí es cuando se utiliza pues más que todos los deploy if not exist, siempre necesitamos tener el audit y ya luego pues creamos la solución. ¿No? ¿Alguna otra duda, comentario de los asistentes? Y yo tengo Adelante, Ed. no es tanto con lo visto en la presentación, es que yo tengo asignada una tarea de un proyecto de policies. Me pidieron ayuda, pero digamos, no he podido trabajar mucho en ello, pero quisiera saber si ustedes manejan esa información y si con ustedes puedo contactar. El proyecto está tratando de automatizar o de hacer como unos scripts para probar que las policies se cumplan. Eh, Están tratando como de hacer casos de prueba para validar esas policies. ¿Alguno está Listo, en un sí, proyecto sí, así? en estos momentos, Evin, lo que se está haciendo es como un test engine. Porque digamos que para estas políticas de deny, se utiliza un equipo de Malasia para que ellos hagan las pruebas, ¿cierto? Sí. Pero pues a veces es demasiado complejo y toma mucho tiempo la revisión de una política. Entonces lo que estamos tratando de implementar es la creación de ese test engine donde lo que vamos a hacer es crear unos casos de prueba para hacer la creación de esos recursos y ver la validación de ellos.
Segundo, por favor. Este tablero es que tú necesitas acceso. Ya, ok. Entonces contigo sí puedo Sí, revisar claro, eso es ese aspecto. directamente con nosotros, Edwin, sí. Ok, genial, genial, porque tengo la tarea, pero no había podido empezar y no tenía como el norte de por dónde iniciar y tengo un montón de dudas, entonces me serviría mucho tu ayuda para Dale, claro, despejarlas y trabajar en eso. cuando quieras lo revisamos, pues básicamente es como un proyecto en Bicep donde lo que hacemos es crear cada tipo de recurso y agregarle ciertas reglas a los parámetros para que o cumplan o no cumplan la política que estamos evaluando. Ok, pero entonces digamos tienen como casos de prueba positivos y casos de prueba negativos, en los que sí se crea el recurso, en los que no se crea el recurso. ¿Ustedes Es tienen una correcto. suscripción especial para eso? Sí, sí. Ok, Sí, digamos que genial. en estos momentos pues ya está como corriendo el proceso. Hay que hacer pues ciertos ajustes por ejemplo, a qué nivel, a qué scope vamos a manejar esas pruebas, en qué suscripción. Pero pues el proceso base ya está corriendo, ya lo tenemos Orquestado, andando, genial. pues. Ujú, sí. Listo, entonces yo te busco creo que la otra semana para hablar sobre eso y a ver si me puedes orientar un poco mejor. Claro que sí, de una Evi. Ujú. Gracias. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo quería hacer como un comentario final de Adelante. muchas veces porque, o sea, ustedes dicen como, bueno, ¿por qué necesitamos políticas? Muchas veces son recomendaciones por parte de Azure, deprecaciones, como les mencioné, análisis de nuestros arquitectos que consideran que esto es inseguro o que esto genera mucho costo. Y sí, yo creo que principalmente eso es como de por qué hacemos políticas y por qué son importantes. Y ya. Listo, equipo. Dale. ¿Vas a decir algo más, Alejandra? No. Ah, bueno. No, si no hay más dudas o feedbacks a compartir, pues nada, agradecerles mucho la participación y la atención a nuestra primera charla. Esperamos que podamos seguir aprendiendo alrededor de otros temas en charlas siguientes. Y nada, ojalá hayan disfrutado del espacio y quedamos atentos a cualquier duda o algo que quieran aportar, ya sea por el grupo o si tienen alguna necesidad o algo que necesiten saber, pues también quedamos súper atentos. Es todo por el momento. Gracias. Gracias, Muchas equipo. gracias. Gracias a todos. Gracias a Esté todos. bien, Gracias. feliz día. Chao. Hasta luego.